Estimados hermanos, a todos ustedes, los saludo deseando que la paz bendita de nuestro Señor Jesucristo sea abundante en vuestro corazón. Amén. Le damos gracias primeramente al Señor por la bendición que nos concede en esta tarde de poder encontrarnos en este lugar de adoración al Señor, en donde hemos encaminado nuestros pasos hasta este lugar para meditar un momento en la enseñanza que Dios nos entrega a través de su santa y bendita palabra. Nos permite el Señor, hermanos, esta bendición tan grande que nos ha permitido en esta hora de la tarde reunirnos en este culto de oración que estamos realizando, en donde estamos elevando nuestras oraciones al Señor del cielo con la confianza al saber que la oración es de grande importancia para nuestra vida como hijos de Dios. Voy a exponer en breves palabras la enseñanza que haya base en el capítulo 19 y versículo 26 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Doy lectura al versículo 26, dice así en el nombre del Señor. Y mirándolos Jesús les dijo: para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todas las cosas, o mas para con Dios todo es posible. Amén. Y de ahí extraemos el título de nuestro tema: con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Hermanos, bajo la fe y la confianza que nosotros tenemos en el Señor, hacemos propias estas palabras que el Divino Maestro explicara, en donde los discípulos, quizá un poco desconcertados por lo que estaba aconteciendo, el Maestro dice a los discípulos que lo que para los hombres es imposible, dice, mas para con Dios todo es posible. Cuando hablamos de algo que es posible, hermanos, cuando hablamos de algo o utilizamos la palabra posible, es aquello que se puede conseguir, aquello que se puede hacer o aquello que se puede lograr. Hay muchas cosas que nosotros no tenemos la facultad de hacer, ninguno de los seres humanos tiene la facultad de hacer, que solamente le corresponden a Dios. Hay cosas que las cuales el ser humano puede lograr los objetivos, puede hacer cosas que le está permitido, pero entrando en un terreno en el cual tiene el hombre prohibido o vedado, hay cosas, hermanos, que para nosotros, para los seres humanos, son imposibles. Por ejemplo, estamos nosotros bien sabidos que la vida de todos los seres humanos depende de Dios. Y cuando nosotros enfermamos o cuando alguien tiene algún familiar enfermo, lo que hacemos, recurrimos a la ciencia médica buscando alguna solución a nuestra necesidad. Y hay cosas que, dije, el hombre puede hacer, el médico quizá nos da nos receta algún medicamento, que fuere, y es hasta donde Dios le permite.
Pero ya hablando de la vida de los seres humanos, hermanos, esto solamente le corresponde a Dios. Ya el hombre no tiene acceso a esos terrenos, ya el hombre no tiene lugar a intervenir en ese sentido, porque son cosas exclusivas de nuestro Dios. Pero hablamos de las cosas de nosotros los seres humanos. Pero dice el maestro que lo que para los hombres es imposible, para con Dios todo es posible. Es decir, Dios no tiene limitaciones, Él no se limita en nada. Nuestro Dios es un Dios de poder, que Él puede hacer todas las cosas, aunque para el hombre es imposible. Hermanos, para nuestro Dios todas las cosas le son posibles. Amén. En su ministerio, el maestro, cuando él anduvo aquí en la tierra, hermanos, que él anduvo desarrollando su ministerio, se le presentaron diferentes necesidades que las personas le presentaron al Señor, y que muchos dijeron, por ejemplo, hubo una persona que se llegó al maestro trayéndole a su hijo enfermo, y llegó al maestro y le dijo: mira, tengo mi hijo enfermo, padece esta enfermedad. Le empieza a explicar al maestro: ya lo traje a tus discípulos, ellos no pueden sanarlo. Y el Señor explica, el Señor le dice a esta persona que le presentaba esta necesidad. Capítulo 9 de San Marcos, leemos la escritura, capítulo 9, versículo 17 en delante, dice así la palabra del Señor. Y respondiendo uno de la compañía, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traedme. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en fuego o en aguas para matarle, mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Hermanos, aquella necesidad era algo preocupante para el padre de familia. Tenía su hijo que le daba convulsiones, se revolcaba en tierra, echaba espumarajos, crujía los dientes, algo preocupante para la familia. Aquel hombre se llega al maestro y le dice: ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. El maestro pregunta: ¿y desde cuándo le acontece esto? El hombre dice: desde niño. El espíritu malo le echa en el fuego, le echa en aguas para matarle, pero si puedes, ayúdanos, ayuda nuestra incredulidad. El maestro le dice: si puedes creer, al que cree todo es posible. Amén. Fíjese bien, hermano, la necesidad que aquel hombre presenta era una necesidad preocupante para ellos. Tener un hijo en esa condición, tener un hijo en esa situación en la cual ellos veían
hijo se revolcaba, crujía los dientes, dándole aquellas convulsiones, aquel espíritu malo que le atormentaba. Pero el maestro le dice al hombre al que cree, todas las cosas le son posibles, o todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando, creo, ayúdame incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano enderezóle y se levantó. Hermanos, a eso vino el Señor a esta tierra. Entre otras cosas, Él vino a ayudar al necesitado, ayudar a aquel que clamara hacia Él, aquel que tuviera alguna necesidad, como esta que estamos presentando, que no solamente es esta, no es la única. El Maestro demostró siempre que Él era el enviado de Dios, que Él era el que tenía la autoridad para sanar a los enfermos, reprender a los demonios. El Señor traía la autoridad para hacerlo, porque para Él, hermanos, todas las cosas le son posibles. ¿Qué es difícil para Dios? ¿Qué es lo imposible para Dios, hermanos? Nuestro Dios es un Dios de poder. La confianza que nosotros tenemos en Él nos trae a nosotros grande satisfacción a nuestra vida al saber que tenemos un Dios que a cada día se compadece de nosotros, aquel que mira siempre nuestras necesidades, aquel que mira siempre lo que nosotros necesitamos. Le dijo Dios al pueblo de Israel, vamos a leer una escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 32, las palabras que el maestro, que Dios le dice al pueblo, acuérdense ustedes de todo lo que hizo Dios, de todo lo que hizo Dios en favor de sus padres, de aquellos que un día anduvieron con Él. Capítulo 32, libro de Deuteronomio. Vamos a leer, hermanos, los versículos del 7 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de generación y generación. Pregunta a tu padre, que él te declarará. A tus viejos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Hallóle en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo. Trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. Hermanos, todo esto que hizo Dios en favor de este pueblo serviría para testimonio en sus tiempos, que era desconocido para Israel. Ellos tenían el testimonio grande de todas las grandes maravillas que Dios manifestó siempre en favor de este pueblo. Pero claro, hermanos, ellos, quizá la confianza en un momento les faltó a ellos, y esto trajo como consecuencia de que Dios se apartara de ellos. La confianza les faltó la fe a este pueblo. Pero el Señor dice, el Señor Jesucristo dice, que para Él no hay nada imposible. Amén. Hermano, hermana, quizá tengamos alguna necesidad en nuestra vida. Quizá tenemos alguna necesidad en nuestra vida como cristianos, la familia, nuestros hijos, la hermana con el esposo,
Hermanos, hay muchas cosas que para nosotros son difíciles, imposibles, pero recordemos que al llegarnos en la oración a nuestro Dios, nuestro hermano lo acaba de explicar, el poder que tiene la oración, el poder que tiene la oración en el Hijo de Dios. Por eso confiadamente nosotros nos allegamos ante el trono de su bendita gracia, porque nuestra confianza solamente está en nuestro Dios. Estimados hermanos, sea el Señor quien les bendiga. Dios bendiga a cada uno de vosotros y pongamos siempre la confianza en Dios. Lo que para nosotros es difícil, lo que para nosotros es imposible, hermanos, para nuestro Dios todas las cosas le son posibles. Hermanos, sea el Señor quien les bendiga, el Señor les guarde a cada uno de nosotros.